Hola, bendiciones para todos nuestros estudiantes de El Camino hasta la Libertad. Hoy vamos a abordar nuestra clase número 10 y hoy vamos a estar aprendiendo acerca del ayuno bíblico. Pero antes de abordar este importante y profundo tema en el que vamos a aprender muchísimo, vamos a hacer un repaso de la clase 9 que vimos la semana pasada, que se llama la oración. Y vamos a empezar hoy nuestro repaso con el versículo clave que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Así que de este pasaje bíblico central pudimos extraer la palabra clave de nuestra clase anterior y es la palabra oración. ¿Qué es la oración? Es el privilegio que tenemos de hablar con Dios, pero también de oírlo, lo que hace que haya una relación más profunda y estrecha con Dios. De nuestra clase anterior también pudimos rescatar un muy poderoso principio. Aprendimos que la oración es la llave que abre los cielos. Hay propósitos de la oración y hoy los queremos resaltar. Es aclarar, agradecer, confesar, interceder, pedir y crecer. 6 propósitos entre muchos que vas a encontrar en la palabra de Dios. Pero también estuvimos aprendiendo acerca de 5 partes de la oración. 5 partes basadas en esta oración que Jesús le enseña a sus discípulos, la oración del Padre Nuestro. 5 partes de la oración que podemos retener a través de cada uno de los 5 dedos de nuestra mano. Adoración, alabanza, petición, arrepentimiento e intercesión. También estuvimos abordando un tema acerca de nuestro devocional bíblico de estudio PAMPE. Estamos articulando aquí la clase número 8, la clase de la Biblia, la palabra inspirada de Dios, y la articulamos con esta clase 9 de la Biblia. Así que este tema del método devocional de estudio PAMPE, PAMPE es un acróstico, cada una de las letras que componen esta palabra nos habla de algo. La primera P nos habla de pecados, la A nos habla de actitudes, la M nos habla de mandamientos, la P nos habla de promesas y por último la letra E que significa ejemplos. Bueno, y también hay unos factores que impiden que la oración no sea contestada. Uno es la falta de perdón, otro de esos factores es el maltrato hacia un cónyuge, el otro es no pedir o pedir mal, la iniquidad o un pecado oculto. Son aquellas características y factores que no nos permiten que la oración sea contestada. Y así como hay factores que nos impiden que nuestra oración pase del techo y sea contestada, también hay algunos principios que nos permiten hacer de nuestra oración una oración eficaz. Compartimos de 7 aspectos de la clase anterior y la primera de ellas es que debemos orar al Padre en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Hijo de Dios. En segundo lugar es que debemos orar y lo debemos hacer de manera específica. También hablamos acerca de un tercer aspecto y es que debemos orar con fe para contrarrestar la duda, que es uno de los factores que impide que nuestra oración sea contestada. En cuarta instancia debemos orar siendo dirigidos por la persona del Espíritu Santo. También debemos orar y pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. En sexto lugar, dice que debemos orar en lo secreto, no buscando ser vistos de los hombres, sino escuchados por Dios. Y por último, tú y yo debemos orar con humildad. Muy bien. Como sabemos, antes de terminar nuestro repaso, tenemos cómo memorizarnos los libros de la Biblia y la idea es que podamos hacer una de estas fichitas y poder colocarle el nombre del libro para poderlo memorizar más fácil. Hoy lo vamos a hacer de manera clasificada por cada libro para poderlo memorizar. Así es, para esta instancia del curso, tú debes ya tener elaboradas 39 fichas de este tamaño de naipe o de ficha bibliográfica. Cada una de ellas debes escribir uno de los nombres de los libros de la Biblia
del Antiguo Testamento. Son 39 libros del Antiguo Testamento. Y hoy vamos a repasar, a recordar un poco de su estructura y clasificación. Muy bien, vamos a empezar con los libros del Pentateuco, que son 5. Entonces tenemos a Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Seguimos con los libros históricos, que son 12. Josué, Jueces, Ruth, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, Esdras, Nehemías y Esther. Y una clasificación que me encanta, que son los libros poéticos. Empezamos entonces con Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y finalizamos con Cantar de los Cantares. También una clasificación que es los profetas mayores. Iniciamos entonces con el profeta Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y no porque sean menos importantes, sino porque sus libros son muy pequeños, están los profetas menores, que son 12 libros. Entonces empezamos con el profeta Gomelo, que es el profeta Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Muy bien. Y tenemos como tarea los evangelios, que son 4. Recordemos que de nuestro reto semanal de la clase pasada íbamos a abordar 4 evangelios y el libro histórico del Nuevo Testamento. 4 evangelios de 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y finalizamos nuestro repaso del día de hoy con el libro histórico, que es el libro de Hechos de los Apóstoles. Quiero pedirle a cada maestro que se tome un momento de la clase, tome un tiempo para que cada estudiante pueda sacar sus fichas y podamos desorganizarlas, volverlos a organizar. El propósito es podernos aprender de memoria el orden de los libros de la Biblia y también su estructura. Muy bien, con esto finalizamos entonces nuestro repaso de la clase número 9, la oración, la llave que abre los cielos, y hoy nos adentramos a ver la clase número 10, el ayuno bíblico. Entonces nos vamos a ubicar en el capítulo 2 del libro del profeta Joel y vamos a buscar el versículo 12. Yo voy a leer la Nueva Versión Internacional, obviamente usted va a leer la Biblia que tenga a la mano o a su disposición, y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: Ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón con ayuno, llantos y lamentos. Nuevamente lo voy a leer. Ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón con ayuno, llantos y lamentos. Y quiero que me permitan leer también la misma cita bíblica, pero en la palabra de Dios para todos, otra versión. Dice la escritura: el Señor llama a su pueblo, vengan ahora y cambien su vida y regresen a mí de todo corazón. Háganlo con ayuno, llantos y lamentos. Bueno, vamos a reflexionar y lo vamos a hacer con nuestras 3 preguntas de razonamiento que por lo general contestamos siempre al terminar de leer nuestro texto bíblico clave. Y la primera de ellas es: ¿qué me enseña este texto bíblico sobre Dios? Y quiero que allí el maestro se tome un espacio de este video, si quieres puedes darle pause, y comparte, socializa con tus estudiantes las respuestas. Va a ser un tiempo súper enriquecedor compartir estas 3 preguntas. Mientras tanto, yo le voy a hacer esta pregunta a mi esposa. Amor, ¿qué te enseña este texto bíblico sobre Dios? Bueno, sobre Dios me enseña que es un Dios personal, que desea que la humanidad pueda acercarse a Él con un corazón limpio, con un corazón que tenga ese deseo de restablecer una relación con Él, que es un Dios misericordioso, un Dios perdonador y que siempre está dispuesto para poder que la humanidad no tenga esa lejanía, sino esa cercanía. Él siempre nos está buscando entonces para tener una relación. Una relación, así es. Muy bien, la segunda pregunta apunta a esto: ¿qué me enseña este texto bíblico sobre mi vida? Y amor, ¿qué te enseña este texto bíblico acerca de tu vida? Bueno, este versículo me gusta mucho como lo dice, ¿no? Volcar mi corazón todos los días a Dios, volcarlo para
pedirle perdón si me he equivocado, mostrarme tal y como soy delante de Él de manera genuina, de manera verdadera, poder mostrarle también a través de ese buscarle que dependo totalmente de Él, que lo necesito para poder vivir y siempre buscar tener restablecida esa relación con Él. Bueno, muy bien. Y la última pregunta es ¿cómo puedo aplicar este texto bíblico de manera práctica a mi vida? ¿Cómo lo aplicarías de manera práctica? Bueno, yo lo aplicaría como titula este tema, esta clase, y es con el ayuno. El ayuno es una herramienta que nos dejó el Señor para que nosotros podamos entender sus pensamientos, aquellos pensamientos que Él tiene hacia nosotros, y pienso que es la mejor herramienta para poder entender mucho de lo que Dios tiene en su corazón hacia la humanidad. Así que el profeta Joel nos muestra a través de este texto bíblico que tenemos a nuestra disposición una tremenda herramienta en las manos de nosotros para poder trabajar en nuestro interior y poder restaurar nuestra relación con Dios. Siendo esto así, ¿cuál sería la palabra clave de esta lección, amor? La palabra clave de esta lección es el ayuno. Y bueno, aquí vamos a mirar qué significa el ayuno. El ayuno es el abstenernos de un alimento, ya sea total o parcial, un alimento material, con el propósito de poder tener un tiempo de oración, un tiempo de profundizar en la palabra y de meditar en ella, para que mi espíritu crezca y claramente pues mi carne, mi cuerpo, mi físico se va a sentir un poco débil porque está dejando de alimentarse, pero vamos a poder sentir ese crecimiento espiritual, lo que nos va a hacer saber los pensamientos de Dios, es su corazón, acercarnos a Él, poder mostrar lo que somos y lo que tenemos para Él. Así es, y cada clase nosotros rescatamos siempre un principio. ¿Qué es un principio? Una afirmación irrefutable y la manera en la que tú y yo podemos de manera práctica poner por obra, practicar la palabra de Dios y llevarla a nuestra vida. ¿Cuál sería el principio bíblico de esta lección? Bueno, el principio bíblico, el ayuno nos permite conectarnos profunda e íntimamente con la persona de Dios. Así es. Y bueno, vamos hoy a aprender dos tipos o dos clasificaciones mejor de ayuno. El primero tiene que ver con el ayuno de acuerdo al tiempo de duración y el segundo tiene que ver de acuerdo al nivel de abstención de alimentos. Vamos a ver un poco acerca de este primer tipo de ayuno, el tipo de ayuno de acuerdo al tiempo de duración. Bueno, el primer tiempo de duración lo encontramos en Jueces capítulo 20, versículo 26, que es de un día. Y dice la palabra de Dios: entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche. Aquel día hasta la noche. Bueno, también encontramos el ayuno de 3 días que hizo la reina Esther para pedir por protección y también para hallar gracia delante del rey para que no se diera un dictamen desfavorable para ella y todo su pueblo, ya que no quería morir en medio de ese intento. Así que ella acudió a Dios estos 3 días para poder tener su respaldo. Y esto es lo que dice la reina Esther, dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Muy bien, también encontramos un ayuno de 7 días que lo vemos en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo de 16 al 20. Y bueno, aquí el rey David está ayunando para que Dios pueda meter su mano e impida que muera uno de sus hijos, un hijo recién nacido, un hijo que había tenido en fornicación, en adulterio, con una mujer llamada Betsabé, que a su tiempo era casada, y se había casado con una persona que se llamaba Uriel. Dice entonces el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 16. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño,
Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Muy bien, también encontramos un tipo de ayuno que se hizo de acuerdo a la duración del tiempo de 21 días, donde está en Daniel capítulo 10, versículo 2 y 3, donde Daniel estaba en la cautividad ahí en Babilonia. Muy bien, está Daniel en la cautividad en Babilonia, está pidiéndole a Dios su favor para que puedan regresar a la ciudad santa, Jerusalén. Y dice Daniel capítulo 10, versículos 2 y 3. Yo, Daniel, estuve afligido en aquellos días durante 3 semanas, es decir, 21 días. No comí ningún manjar delicado, ni carne, ni tomé vino, ni me apliqué ningún perfume, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Muy bien, y vamos a ver 3 personajes de la Biblia que fueron muy relevantes, y ellos hicieron unos ayunos, un ayuno muy largo, ¿no? De 40 días, pero que fue contundente en su vida. Éxodo 34, 28 nos habla del ayuno de Moisés. Bueno, este tipo de ayuno es el ayuno que nosotros denominamos el ayuno sobrenatural. 3 personajes nos hablan que hicieron este ayuno de 40 días y 40 noches. El primero es Moisés. Y dice Éxodo 34, 28. Y Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, pero sí escribió en las tablas de piedra las palabras del pacto, es decir, los 10 mandamientos. Muy bien, encontramos en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 8, este ayuno de 40 días, este segundo personaje. Y el segundo personaje es el profeta Elías. Y la escritura nos dice, Elías comió y bebió y recuperó sus fuerzas. Y con aquella comida pudo caminar durante 40 días con sus noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Bueno, y aquí encontramos, no podía faltar en el Evangelio, el ayuno que hizo el Señor Jesucristo en medio del desierto. Mateo capítulo 4, versículo 2. Que dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y bueno, finalizando la explicación de este tipo de ayuno de acuerdo al tiempo de duración, podemos ver que podemos ayunar de manera individual. Algunas veces lo vamos a hacer de manera colectiva o congregacional, a petición o en dirección de Dios hacia nuestras autoridades espirituales, nuestros pastores. Pero también podemos ser llevados a ayunar bajo una dirección médica. Los 3 tipos de ayunos deben estar dirigidos por Dios. Ahora enfoquémonos en poder estudiar un poco acerca del tipo de ayuno de acuerdo al nivel de abstención de alimentos. Y vamos a leer nuevamente Esther 4:16, que nos habla acerca del tipo de ayuno total o absoluto. Dice Esther 4:16, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Y bueno, este tipo de ayuno nos está hablando de abstenernos de todo sólido, todo alimento sólido, pero también de los líquidos. Ese es el tipo de ayuno total o absoluto. Hay un ayuno normal que también nos abstenemos del alimento físico o sólido, y en este sí se puede tomar agua para mantener hidratado nuestro cuerpo. Pero también nos habla de un ayuno parcial, que fue el que tuvo Daniel, que está en Daniel capítulo 10, versículo 3. Dice, no comí ningún manjar delicado, ni carne, ni tomé vino, ni me apliqué ningún perfume hasta que se cumplieron las 3 semanas. Bueno, y este ayuno parcial, en este caso, en el caso de Daniel, dejó a un lado, no comió proteínas, que eran aquellos alimentos que se
rendían ante los dioses ajenos que tenían en Babilonia. Entonces lo único que comía Daniel en ese tiempo de ayuno eran las legumbres y las verduras. Y es el ayuno que nosotros hacemos de 21 días y lo tenemos en ese orden también. Muy bien. También en cuanto al ayuno es importante tener en cuenta que ayunamos con un propósito. Y hay varios propósitos por los cuales tú y yo podemos ayunar y poner en práctica esta herramienta espiritual. La primera de ellas es el quebrantamiento de nuestra naturaleza pecaminosa. Y mira lo que nos dice Mateo capítulo 26, versículo 41, palabras de Jesús. Jesús nos dice: manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Como lo explicaba mi esposa al principio de esta lección, es cierto que el abstenernos de alimentos va a hacer que nuestro cuerpo entre en una debilidad física. Pero si hay algo cierto también en esta práctica espiritual, es que tu espíritu se va a fortalecer y tu vida espiritual va a coger mucha fuerza. Muy bien, el segundo propósito es un arrepentimiento genuino. Y aquí tocamos el tema de David en medio de ese arrepentimiento que tenía por lo que pasó con esta mujer que era casada, y pues que detrás de ese pecado vinieron muchísimos más, pero el corazón de David estaba arrepentido y usó el ayuno como ese tiempo para que hubiera un arrepentimiento. Así que lo vamos a ver en el Salmo 51, versículo 7 y en el capítulo 10 y 11. Bien, aquí está David con su carne doblegada y declara, versículo 7, purifícame con hisopo y estaré limpio, lávame y estaré más blanco que la nieve. Y el versículo 10 y 11 dice: Dios mío, crea en mí un corazón limpio, renueva en mí un espíritu de rectitud. No me despidas de tu presencia, ni quites de mí tu santo espíritu. Entonces vemos aquí un David que buscó el ayuno como un propósito de humillarse ante la presencia de Dios. Y aquí vemos que su arrepentimiento fue genuino. En el Antiguo Testamento la práctica del ayuno se evidenciaba de manera más exterior. Como vimos en algunas porciones de la Biblia que ya leímos, algunos rasgaban sus vestiduras, otros echaban ceniza en la cabeza, otros rapaban su cabello, otros se ponían vestiduras ásperas, otros dormían en esteras o en el piso, así que la demostración de que estaban ayunando era más externa. Dios nos pide que nuestro ayuno debe ser más interno, debe mostrar más nuestro arrepentimiento genuino y nuestra humillación, pero en plena búsqueda de la presencia de Dios. Muy bien, el tercer propósito es la sabiduría y la encontramos en Santiago capítulo 1, versículo 5. Y esto en la versión internacional dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Muy bien, así que si alguno, que pienso que somos todos, necesitamos sabiduría, lo podemos conseguir a través del ayuno, ¿verdad? Todos enfrentamos crisis, todos enfrentamos problemáticas, situaciones adversas, y creo que la sabiduría nos ayuda a salir bien librados de cada una de ellas. Tomar buenas decisiones, muy bien. Cuarto propósito, dirección de Dios. Lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 2 y 3. Bueno, y háblanos un poquito de este punto mientras yo busco aquí en la Biblia. Bueno, la dirección de Dios en nuestra mente humana puede ser llevada por muchísimas emociones y pensamientos, prejuicios, tantas cosas por las que se mueve el ser humano para poder tomar una decisión o tomar el camino correcto. En este caso, cuando entramos en un periodo de ayuno, logramos que podamos escuchar y sentir y saber cuáles son los pensamientos de Dios acerca de nosotros y poder tomar decisiones acertadas, decisiones correctas y decisiones que agraden el corazón de Dios y de paso nos beneficien, ¿no? Y es poder tener esa claridad. Dice la palabra que mis pensamientos no son como los de ustedes, y muchas veces nosotros, al no tener ese tiempo para poder saber los pensamientos de Dios
y estar siempre enfocados en lo que nos parece, en lo que creemos, en nuestra forma, pues la forma como nos criaron, prejuicios, tantas cosas, podemos cometer muchos errores. Pero cuando decidimos profundizar en el Señor, podemos tener una dirección y que debe ser una dirección correcta. Y el ayuno nos sirve mucho para eso. Y qué importante es esta práctica del ayuno, porque incluimos a Dios en la toma de decisiones importantes. Mira lo que nos dice Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y aquí estaba tomando una decisión súper importante de la iglesia primitiva. El Espíritu Santo había apartado, había escogido a Bernabé y a Saulo para hacer una obra especial entre los gentiles. Muy bien, y qué bueno hacerlo con la dirección de Dios. Quinto, protección divina. Entonces, como lo mencionábamos antes, Esther no fue en sus fuerzas donde el rey Asuero, y si ustedes han leído este libro, la reina Bastid lo hizo a su manera, y vemos el desenlace, ¿no?, que hubo en Bastid, que el rey se molestó muchísimo y prácticamente la destronó. Y se puede decir que Esther temía también por su vida entrar donde el rey Asuero en sus fuerzas, en su parecer. Entonces decidió tomar este tiempo de ayuno y poder colocar su vida en la presencia del Señor para que fuera protegida tanto ella y su pueblo, y hallara gracia delante del rey y fuera protegida de todo peligro, ¿no?, que había alrededor de ella. Y dice Esther capítulo 4, versículos del 14 al 17. Porque si callas, le está diciendo Mardoqueo a Esther, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver el rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Muy bien. El sexto propósito es la humillación. Vamos a ver en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Y este es un versículo muy famoso entre la cristiandad que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y aquí nos habla de 4 aspectos que puede hacer el ser humano. La primera de ellas es humillación, y uno de los actos de humillación es ayunar. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Lo segundo que puede hacer el ser humano es orar. Dice: y oraren. Lo tercero: y buscaren mi rostro. Y por último: y se convirtieren de sus malos caminos. Date cuenta que son 4 cosas, 4 aspectos que tú y yo podemos hacer. Y cuando hacemos estas 4 cosas, cuando ayunamos, nos humillamos, oramos, buscamos su rostro y nos arrepentimos y nos volvemos de nuestros malos caminos, entonces Dios responde a nuestro favor con 3 aspectos que solamente puede hacer Dios. Lo primero es que dice que yo iré desde los cielos, y creo que ninguno de nosotros puede obligar a Dios a que conteste o escuche nuestras oraciones. Lo segundo es que Él perdona pecados, y esto es un acto exclusivo también de Dios. Nadie, ningún ser humano, ningún mortal puede perdonar nuestros pecados. El único que puede hacerlo es Dios. Y por último dice: sanaré su tierra. Y nuestros mayores y mejores esfuerzos no son capaces de sanar la tierra. Este video lo estamos grabando en medio de una pandemia del COVID-19, y nuestros mejores y más excelentes esfuerzos no han podido sanar la tierra. Nos damos cuenta aquí que solamente lo puede hacer nuestro Señor. Y por eso lo necesario de humillarnos delante de Él y reconocer que lo necesitamos en medio de todos los tiempos. Bueno, séptimo propósito.
rompimiento de ataduras, y lo encontramos en Isaías capítulo 58, versículo 6. Y creo que una tarea propicia para esta lección es que tú te puedas leer todo el capítulo 58 del profeta Isaías. Nos está hablando acerca del ayuno que agrada a Dios. Pero el versículo 6 nos está hablando el Señor. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Y aquí nos está haciendo el Señor un llamado de atención para que a través de esta práctica, a través del ayuno, tú y yo podamos romper con ataduras que vienen en nuestra vida perpetuándose de generación en generación, con ligaduras de impiedad que están muy pegados a nuestros comportamientos y a nuestras conductas, y solamente el ayuno es la que puede someter nuestra carne y ese tipo de comportamientos para que de manera genuina nos podamos volver a Dios. Bueno, muy bien. Queremos por último que reflexionemos juntos en lo que nos dice el manual en la página 148. Cualquiera que sea la intención que nos impulse a ayunar, debemos considerar de antemano que lo que más debe inspirarnos a hacerlo es demostrarle a Dios que estamos dispuestos a renunciar a lo material para depender exclusivamente de Él. Y por eso hoy en día se puede hacer una relectura del ayuno y podemos hacer ayunos de hábitos. Cuando estamos muy acostumbrados a hablar malas palabras, a ser muy groseros o soeces o bruscos con otras personas, o cuando estamos acostumbrados a ciertos hábitos destructivos y dañinos, también podemos hacer prácticas de ayuno con respecto a eso. O si tenemos ciertas adicciones a los juegos, a las redes sociales, también podemos hacer un tipo de ayuno de estos para demostrarle a Dios que Él está en el primer lugar de nuestro corazón. Por último, quiero traer una aplicación muy especial y muy importante a la práctica del ayuno. Y la primera de ellas, hablarte que el ayuno hace parte del estilo de vida de cualquier hombre y mujer que ha creído en Cristo Jesús. En segundo lugar, que más que un sacrificio, va a requerir un sacrificio, pero más que un sacrificio, Dios quiere que tú muestres tu disposición para buscarle de manera profunda e íntima. En tercer lugar, es que el ayuno nos hace más sensibles a escuchar la voz del Espíritu Santo. Y creo que debe ser una necesidad primaria en nuestra vida, que podamos ayunar para poder escuchar su voz. Y por último, que el ayuno hace que nuestra mente y nuestro corazón se aclaren para poder recibir la orientación divina y, como lo dijimos, hacer parte a Dios de la toma de las decisiones más importantes de nuestra vida. Y bueno, así terminamos nuestra clase y nuestra lección del día de hoy. Queremos recordarles a todos los estudiantes que tenemos algunos talleres para poder realizar, ya sea en clase o ya sea en el transcurso de la semana en sus casas. Y uno de los primeros talleres nos va a hablar acerca de los propósitos del ayuno. Ya vimos estos 7 propósitos del ayuno. Vas a encontrar ese taller que debes desarrollar en la página 150 y 151. En la página 151, adicional a esto, vas a encontrar una agenda de ayuno. Recuerda que esto debe ser un estilo de vida en nuestras vidas, no solamente un acto de una vez en cuando. Y tenemos ahí 3 ayunos que queremos que tú, en la dirección que el Padre te dé, tú te puedas programar, ya sea un ayuno semanal, un ayuno mensual o un ayuno bimestral. Y lo vamos a hacer aquí en el registro que aparece en la página 151. Nos va a direccionar a que podamos determinar la fecha en la que tú vas a ayunar, el tiempo en el que tú vas a ayunar, ya sea mediodía, un día, 3 días, 21 días, 40 días. También nos dice qué nivel de abstención de alimentos tú vas a proponerte, ya sea parcial o total. También nos vamos a proponer registrar el propósito de ese ayuno. Vamos a programarlo y vamos a escoger uno de estos 7 propósitos que el día de hoy vimos en clase. Y por último, vamos a anotar cómo nos respondió Dios
cuál fue el efecto, consecuencia de poder haber ayunado y buscar más el rostro, la presencia y la voz de Dios en nuestra vida personal. Para que tú puedas programarte, entonces solamente quiero darte algunos tips o pasos para que puedas ayunar efectivamente. El primero de ellos es que tú puedas preparar tu cuerpo unos días antes, que puedas comer menos de lo normal. Un segundo consejo es que tú puedas presentar tu cuerpo como sacrificio vivo, que tú entiendas y sepas que vamos a someter nuestra carne para que pueda crecer nuestro espíritu. En tercer lugar, que puedas entrar en un tiempo de oración y que tú puedas declarar este ayuno en la presencia de Dios. Recuerda que el ayuno sin oración y sin lectura de la palabra pues no es ayuno. Diríamos más que es aguantar hambre. El ayuno requiere también que lo acompañemos de la oración y de la lectura de la palabra. En cuarto lugar, que tú puedas declarar y escribir algunos propósitos por los cuales tú estás ayunando para hacer este ayuno de forma intencional. El quinto punto que te quiero compartir es que tú puedas tratar de mantener una comunión y una oración constante con el Espíritu Santo y que te pida que te ayude a desarrollar ese dominio propio para que no estés comiendo y te encuentres débil y cedas a la tentación. Otro muy importante es que te puedas alejar de lugares donde tú puedas ver o oler comida para que no seas tentado a comer. En lo que sea posible, ¿no? En lo que sea posible. Porque Si no, te toca desarrollar el dominio propio. Carácter. Vamos a desarrollar carácter también a través del ayuno. También que puedas escoger qué tipo de ayuno vas a hacer, como lo dijimos, sea absoluto, sea normal, o sea, sin líquidos y sólidos, solamente agüita, o si lo vas a hacer de forma parcial. Que escojas el tiempo, ya lo dijimos, mediodía, un día, 3 días, 7 días, 15 días, 21 días. Y sobre todo que puedas acompañar este tiempo de búsqueda del rostro de Dios con oración, adoración, que puedas escuchar de pronto prédicas, enseñanzas. Están nuestros canales de YouTube, nuestras redes sociales dispuestas para que tú también lo puedas hacer y fortalecerte en este tiempo de ayuno con el Señor. Y por último, que cada ayuno que tú puedas hacer, como lo dijimos, puedas tú hacer una declaración que esta práctica espiritual la vas a tener como un estilo de vida y no como un hábito de vez en cuando. Dios te bendiga. Terminamos este tiempo solamente recordándote nuestra actividad de registro. La vas a encontrar en la página 152. Ahí hay 5 preguntas que queremos que tú contestes, una aplicación de manera muy personal. Y por último te dejamos el reto de la semana. Esta semana vamos a realizar nuestro juego de tarjetas y lo vamos a hacer con las cartas paulinas. Romanos, primera y segunda carta a los Corintios, la carta de Pablo a los Gálatas, la carta de Pablo a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses, la primera y la segunda carta a los Tesalonicenses, la primera y segunda carta a Timoteo, la carta a Tito y la carta a Filemón. Esas son las cartas o las tarjetas que vamos a elaborar esta semana para ir completando nuestro juego. Y recuerda nuestro tiempo hablando con Dios. Vamos a estar haciendo nuestro devocional personal, un devocional semanal que estamos haciendo en nuestro curso y nos vamos a enfocar en realizar la lectura de la carta de Pablo a los Gálatas capítulo 5 y tú vas a escribir ahí en tu manual lo que Dios habló a tu vida. Dios te bendiga, gracias amor por acompañarme en esta clase. Les enviamos un saludo muy especial y una bendición enorme de parte de Dios. Bueno, Dios les bendiga y como se los dije al inicio, lo importante es conocer, aprender, pero también empezar a practicar. Entonces en la práctica es donde se va a ver todo lo que el Señor te ha enseñado en medio de estas clases si tiene un fruto. Así que ánimo, adelante y a practicar lo que el Señor nos enseñó. Chao, chao, Dios los bendiga.